Ok, el lenguaje inclusivo es ese esfuerzo por intentar meterle la E a todo. Bueno, algunas veces también la X y hasta la arroba. ¿Para qué? Bueno, para evitar usar el masculino incluyente que hasta el momento manda el idioma, como los estudiantes o somos todos buenos. Se trata de que hasta el sustantivo más inofensivo sea lo más incluyente posible en cuanto a diversidad de género. Pero la pregunta es, ¿estamos realmente logrando algo con esto o simplemente cambiamos cómo hablamos para sentirnos mejor con nosotros mismos? Bueno, yo no sé si ustedes se sienten mejor. A mí, francamente, me resulta insoportable, nada más que una postura y solo eso. Vamos a empezar con lo básico. ¿Qué es el lenguaje inclusivo? Bueno, según sus defensores, es una manera de modificar el idioma para que no se discrimine ningún grupo, específicamente aquellos que se identifican fuera de los géneros binarios hombre-mujer, macho-hembra. Hasta ahí la intención suena bastante noble. ¿Cómo podría alguien oponerse a eso? Pero la realidad es que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones y parece que vamos por ese sendero. Uno de los principales problemas del lenguaje inclusivo es la complejidad y la ambigüedad que esto implica. Vamos a ser honestos, nuestro querido idioma español ya es lo suficientemente complicado. Vaya, tiene subjuntivos, tiempos verbales que muchas personas ni siquiera saben utilizar correctamente. Y ahora resulta que también tenemos que aprender a meterle E o X o arroba a cada palabra para que nadie se sienta excluido. Decir todes en lugar de todos puede parecer un gesto simple, pero... Pues sí, como les digo, en este grupo somos de mentes abiertas y respetamos todo tipo de movimientos. Mariana, adelante. Sí, profe, como les digo, nosotros podemos hacer el cambio de en la fe. Digo, si vamos a hablar como pendejos, déjame empiezo yo primero, ¿no? Hablemos también de la imposición social del lenguaje. Este tema ya no se trata solo de una preferencia personal, se ha vuelto una especie de prueba de moralidad. Si no usas el lenguaje inclusivo, eres un retrógrada, un insensible o incluso un discriminador. La corrección política ha llegado al extremo de querer controlar cómo nos expresamos. Pero el lenguaje, queridas amigues, es algo que pertenece a las personas, no a las instituciones. Por eso, por mucho que diga un gobierno, no se va a poder utilizar la letra E, la arroba, la X, y evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública. O por mucho que diga la Real Academia Española de la Lengua, las palabras son de quien las usa. Y parece que no las estamos usando para construir políticas públicas, sino para la desviación de problemas reales. Y esta es la parte que a mí me resulta más irónica. Nos llenamos la boca diciendo todes o chiques. Bueno, quienes hablan así, yo no. Pero la realidad es que el lenguaje inclusivo no mejora ni un poco la situación de los grupos que efectivamente son marginados. Ese lenguaje no da empleo, no mejora la educación ni la salud. Ninguna de esas cosas. Es tan solo una forma de hacer que parezca que estamos haciendo algo, cuando en realidad... La Unidad de Igualdad de la Universidad de Granada sacó un calendario por la igualdad y añadió la letra A todos los meses del año con el objetivo de feminizarlos. Están enero, febrero, marzo, hasta diciembre. Viendo este calendario me pregunto exactamente qué día fue cuando nos volvimos tontos. ¿Tontas? ¿Tontarrobas? Sí, es que el lenguaje incluyente no es para todos. De hecho, es percibido muchas veces como algo elitista, y si lo piensan, la mayoría de las personas que promueven el uso del lenguaje incluyente están en las universidades, en ciertos círculos urbanos o dentro de una burbuja intelectual. Los vemos usar ese lenguaje en discursos públicos, pero así hablan cuando van a la carnicería o al hospital. Fuera de la academia y los aspectos políticos, la mayoría de la población ni siquiera lo entiende o lo ve como algo poco útil. Se convierte en un marcador de clase donde quienes lo usan se sienten moralmente superiores, mientras quienes no lo usamos quedamos relegados al rincón de los bárbaros e ignorantes, o algo así. Los idiomas cambian, sí, pero lo hacen de manera orgánica. Un decreto no va a funcionar. Otra vez, el lenguaje es de quien lo habla, pertenece a la gente. Hago una respetuosa invitación a que nombremos presidenta
con A. Así como decimos jueza, abogada, científica, ingeniera, con A. Porque como nos han enseñado, lo que se nombra existe y lo que no se nombra no existe. De hecho, la palabra presidenta comenzó a usarse en el siglo XV, pero fue hasta 1803 cuando entró al diccionario. Hay que entender que los cambios no suceden a la velocidad de los deseos. En el pasado, los intentos de cambiar el idioma por decreto ya fracasaron. Y esta vez no parece ser diferente. Si la gente encuentra útil o necesario el lenguaje inclusivo, lo adoptará. Y si no, no. Hasta ahora parece que la mayoría sencillamente no lo necesita. Porque vamos, si realmente creemos que el idioma puede solucionar la discriminación, entonces nos falta mucho, pero mucho, para entender cuán profundas son esas desigualdades y cuánto trabajo en serio hace falta para repararlas. Muy bien, ¿están preparados para que hablemos raro durante todo el programa? Bueno, igual eso es algo que no sucederá. La verdad es que, miren, a lo largo de 30 años de carrera periodística, eh, uno se ha encontrado con muchas cosas que tienen que ver con mutaciones de de la sociedad, con cambios que algunas veces empujan, pues, transformaciones positivas. Pero esta vez con el lenguaje inclusivo, y es algo que quizás comparto con unos cuantos colegas, eh, no, yo no veo que realmente empuje una transformación de la sociedad. Lo siento casi, y me perdonarán, como una moda. Pero bueno, esa es mi opinión. Vamos a ver qué opinan los entrevistados del día de hoy. Hablemos primero con el influencer argentino Manuel Dana. Siempre es un gusto conversar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación nuevamente, después de tanto tiempo. Hace mucho que no conversamos, es verdad, es verdad. Es el uso de la E para el lenguaje inclusivo. Hay quienes dicen que es una forma de respetar la diversidad y hay otras personas que dicen que es una auténtica aberración. Y consta que no estamos hablando de los tecnicismos académicos, digamos, sino de lo que implica socialmente, cotidianamente. Es bueno que digas que no estamos hablando de los tecnicismos académicos, sino de lo que implica, porque yo creo que, y a eso iba, precisamente como punto principal, yo creo que lo que implica socialmente esta implementación del lenguaje inclusivo es un peligro. Es un peligro porque es verdaderamente peligroso hacerle creer a un sector de la sociedad e intentar implementarle esta normativa a un sector de la sociedad para convencerlo de que estamos resolviendo una problemática tan delicada, tan grave como puede ser un homicidio, un acto de violencia, un acto de abuso, ¿no? Voy a traerlo más, voy a explicarlo más para que lo entienda cualquiera. Hacerle creer a una mujer que sus problemáticas se van a resolver si reemplazamos la letra E por la letra O es muy peligroso. El hecho de que haya una casta política diciendo que con este tipo de normativas, como por ejemplo el lenguaje inclusivo, u otros ejemplos que podemos dar como pintar de rojo el banco de una plaza, lo que realmente significa es que hay una clase política que no quiere trabajar para resolver las problemáticas de, en este caso, las mujeres, sino que lo que quiere hacer es llenarse los bolsillos sin tener que resolver el problema que realmente tiene lugar en la sociedad. Eso es lo que está pasando. En lugar de implementar penas más duras para los criminales, en lugar de terminar con el garantismo o con el cuasi abolicionismo, por ejemplo, que vivimos aquí en la Argentina, en donde, pongo un ejemplo que me ha tocado vivir en carne propia. Yo tengo al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires persiguiéndome judicialmente
todos los años por algo distinto, por alguna cuestión que yo haya dicho en las redes sociales que va en contra de esta agenda que tanto negocio representa para la casta política, mientras liberan, por ejemplo, 9 veces a un violador, como fue el caso del violador del Hospital Fernández, que ya tenía dos detenciones por violencia física contra mujeres. Entonces lo que tenemos es una clase política que no quiere trabajar, no quiere ponerse a resolver los problemas que las sociedades pueden tener, y empiezan con estos delirios de que si hablamos con la letra E vamos a resolver mágicamente los problemas que sufren las mujeres, y aquellos que sabemos que hablar con la letra E no va a resolver nada, somos entonces unos misóginos, una ultraderecha que no quiere el avance, etcétera, etcétera, etcétera. Y cierro con esto: la gente tiene que entender que detrás de las políticas de género, como el lenguaje inclusivo, hay negocios infinitos. ¿Quién ha implementado? A ver, eso me interesa. Claro. ¿Por qué dices que hay negocios infinitos? ¿Quién ha implementado el uso del lenguaje inclusivo aquí, por ejemplo, en la Argentina? El Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, Creado por Alberto Fernández, que le pegaba a su esposa. Eso iba a decir, fundado por un presidente que golpeaba y engañaba humillantemente a su pareja. Como ese ministerio, tuvimos el Ministerio Nacional, hoy seguimos teniendo ministerios provinciales, tenemos secretarías, subsecretarías, fiscalías especializadas, juzgados especializados, talleres de deconstrucción, cursos de género, etcétera, etcétera, etcétera. Es un negocio infinito que se hace para que la casta política y la corporación judicial se llenen los bolsillos, haciéndole creer a las mujeres que están resolviendo sus problemáticas cuando en realidad las están agravando. Claro. Hay por ahí un audio que seguramente oíste, Emanuel, que del periodista y conductor de radio y de televisión, Alejandro Dolina. Para quienes lo miran desde lejos de Argentina, es alguien muy, muy famoso y con una extensa trayectoria, que dice que básicamente es el mismo concepto que tú estabas diciendo. Hay muchas cosas serias por resolver. Cuando hayamos resuelto las cosas serias, lleguemos a la E. Mientras tanto, ofrezcamos verdadera protección y verdaderos cambios en estamentos que sí son necesarios, nadie los niega. Pero mientras tanto, todo parece algo bastante parecido a una cortina de humo. Lo que pasa es que el uso de la E, y esto me parece que es lo que Dolina no está viendo, es justamente la ruta hacia evitar resolver las problemáticas en serio. No es que en realidad hay que resolver un montón de problemáticas y entonces el día de mañana vamos a poder hablar en lenguaje inclusivo porque eso nos incluye. Eso es mentira, eso es una farsa. Claro. Lo que está haciendo la casta política es hacernos creer que a través de la letra E estamos mágicamente resolviendo todas esas problemáticas que no tienen ningún interés en resolver. Te voy a poner un ejemplo bien concreto. Antes de que el feminacismo fuera un negocio para la casta política, para la corporación judicial y para los medios tradicionales, el negocio de la izquierda progresista y de la agenda progresista estaba en hacernos creer que los criminales y los delincuentes eran pobres víctimas de la sociedad con las que teníamos que tener empatía. Entonces, claro, todas aquellas referentes de la política que hoy se embanderan con el feminismo, en aquel momento se embanderaban con los criminales siendo víctimas de la sociedad, y votaron el 23 de noviembre de 2016, todas, desde Miriam Bregman hasta Victoria Donda, pasando por Mayra Mendoza, Fernanda Raberta y todas las que son hoy feministas aquí en la Argentina, votaron en contra de la prisión efectiva para violadores. Es decir, cuando era negocio liberar al violador o velar por la libertad del violador porque era una pobre víctima de la sociedad, el negocio de la izquierda era ese. Cuando es negocio velar por la integridad física de las mujeres, el negocio en la narrativa de la izquierda es ese. No estamos hablando de gente que realmente quiere resolver nada. Son claro, tipos que están utilizando la política para hacer negocios y engañan a un sector intelectualmente y emocionalmente pobre de la sociedad. Digo, y perdón, ¿no? Pero hay que ser tonto para pensar que si hablamos con la letra E, un criminal, un delincuente, un violador, un abusador, mágicamente va a dejar de cometer todos esos actos delictivos. Una cosa que la gente se pregunta, aún coincidiendo con tu punto de vista, es, bueno, ok, estamos de acuerdo en todo esto, pero ¿de qué manera afecta para mal el uso de la E? Es decir, ¿de qué manera
Y te lo voy a llevar a un punto específico. Apenas unos días después de asumido el gobierno de Javier Milei, por decreto se eliminó en cualquier documento oficial y declaración oficial el uso de la E o cualquier otra expresión, la X, el arroba o cualquier otra expresión del lenguaje inclusivo. Y para muchos esto fue provocador, ofensivo, pongámosle la calificación que quieras. Porque decían, bueno, a ver, ok, sí, estamos de acuerdo, hay cosas reales que arreglar, pero ¿en qué afecta el sí uso de eso? Vuelvo a lo mismo que dije al principio. Afecta en que es muy peligroso hacerle creer a una mujer que están resolviendo problemáticas tan delicadas a través de la implementación del lenguaje inclusivo. Afecta en el sentido de que si seguimos permitiendo que la casta política, en lugar de darnos soluciones reales, nos hablen con la letra E, vamos a conducir a las mujeres a tener todavía más problemáticas. Afecta en el hecho de que la sociedad tiene que tener la suficiente inteligencia como para comprender que si nosotros pretendemos resolver las problemáticas con la letra E, los criminales, los delincuentes, los abusadores, los violadores van a sentirse que están en un parque de diversiones y van a seguir cometiendo todos estos crímenes y actos delictivos y actos deleznables mientras nosotros hablamos con la letra E. Es peligroso porque en las empresas, en las universidades, en el Estado, se llevan adelante cursos para enseñarle a los hombres a hablar con la letra E, para no matar, para no violar, cuando los violadores, los criminales, los delincuentes, los abusadores no están en absoluto pendientes de si nosotros hablamos con la O o con la E. Es peligroso. No. Reitero, porque esto lo quiero dejar bien claro. Hacerle creer a la sociedad que utilizando la letra E o la implementación del lenguaje inclusivo, como le llaman, que no sé qué tiene de inclusivo porque no estamos hablando de braille ni de señas ni nada, es peligroso hacernos creer que están trabajando los políticos a quienes nosotros les pagamos el sueldo en resolver estas problemáticas cuando en realidad no están haciendo absolutamente nada más que mostrándonos una cortina de humo y convenciendo a un sector de la sociedad cada vez más pequeño, por suerte, tonto, de que realmente están trabajando para velar nuestra integridad física o en este caso la integridad física de las mujeres. Te vi en un video un poco viejo quizás en el que planteas un hecho que suena realmente lógico, que es ¿por qué la E es inclusiva en muchos casos y en otro caso es heteropatriarcal normativo? ¿Por qué decir representante y no representanta es machista, pero en otros casos usar la E sí lo es? ¿Por qué hay que decir presidenta si supuestamente la E nos incluye a todos? Pero sin embargo, si decís que una mujer es presidente, está siendo misógino y discriminatorio, como lo vimos aquí en la Cámara de Diputados hace algunos meses con la nefasta Cecilia Moró. Bueno, eso responde al patrón de la imbecilidad. Todo responde a lo mismo. Digamos. Hay que ser un imbécil para creer que vamos a detener a un homicida, a un femicida, como le quieran decir, a un violador o un abusador, con la letra E. Y hay que ser un imbécil para no darse cuenta que hay un sinfín de contradicciones en algo que no tiene nada ni de lenguaje ni de inclusivo. Porque si vamos a ponernos de acuerdo en que la E nos incluye a todos, entonces no te podés ofender cuando yo digo que Cristina Fernández de Kirchner fue presidente. Ok. Es insólito. Ahora, es absurdo, ese caso que acabas de poner, específicamente el caso de la palabra presidente o presidenta, ¿sabes que la palabra presidenta sí existe en el diccionario, claro, en la RAE desde hace 100 años pero, o un poco más? Porque esto es otra cosa que la progresía no entiende. La RAE va a poner en su diccionario o va a reglamentar el uso de todas las palabras que nosotros usemos. En algún momento se va a tener que reglamentar el uso de la palabra googlear, si no es que ya está reglamentada. Digamos, si las sociedades empiezan a decir todes o empiezan a decir presidenta, eventualmente la RAE va a tener que explicar qué significan esas cosas. El delirio que tiene la progresía de enojarse con la RAE, porque las palabras que ellos se acaban de inventar todavía no aparecen en el diccionario, responde al mismo patrón de imbecilidad. En el fondo, yo no es que quiera ser mal hablado, pero es imposible no resolver este acertijo sin darnos cuenta de que tenemos a una gran parte de la sociedad demasiado imbécil. Oye, independientemente de que tú ya estás acostumbrado a que te amen o te odien por decirle imbécil a una parte de la sociedad, la gran parte de la sociedad me ama por eso, porque saben que es verdad. No seas pedante, por favor. No, pero es verdad, no lo digo por mí, lo digo porque una cosa son las minorías ruidosas y otra cosa son las mayorías silenciosas. Ahí hay un punto.
Y lo cierto es que las personas que creen que hablando con la letra E vamos a resolver alguna problemática de las mujeres son grupos minoritarios. Oye, pero retomo solo algo que acabas de decir, porque francamente es así. Lo que acabas de decir respecto de que la RAE tarde o temprano, la Real Academia Española, acaba incluyendo terminología de uso común, nos lleva a que, pues pronto veremos si esto continúa, pues la incorporación de un género neutro en la lengua. ¿Te parece que que la Real Academia Española, y sin adjudicarle más peso al que tiene, salvo que el de reflejar el uso, como tú dijiste, del lenguaje? ¿Te parece que eso sucederá en una cosa que veremos pronto? Depende si la gente realmente utiliza estos términos o no. El trabajo de la RAE es, para ponerlo bien en el llano, es explicarnos qué significa cada palabra de las que se usan en la vida cotidiana. En la RAE vamos a ver murciélago y vamos a ver murciégalo. Y digamos que esté reglamentado no significa que sea un uso correcto. Mañana la izquierda progresista puede salir con la idea delirante de que, bueno, ya están saliendo, ¿no? Con estas ideas delirantes de que en lugar de decir mujer embarazada hay que decir persona no gestante. Y bueno, si hay un grupo de imbéciles que utilizan esto cotidianamente, en algún momento la RAE, para explicarnos a los normales el uso del lenguaje de estos idiotas, nos va a tener que explicar qué demonios es una persona no gestante. Ese es el trabajo de la RAE. El surdaje tiene un mambo y yo los he escuchado decir cada barbaridad, como que la RAE es un organismo opresor porque es real, porque las monarquías... Y vos decís, hay discusiones que no tendrían ni que darse, que las estamos dando porque estamos viviendo en los tiempos que anticipó Chesterton cuando dijo llegará el día en el que será necesario deshacer la espada para afirmar que el pasto es verde. Pero ese es el trabajo de la RAE. Y me pregunto, esto va a ser muy interesante, si la RAE en algún momento... Si a la RAE en algún momento se le ocurre explicarnos qué significa todes, el surdaje, la progresía, ¿va a dejar de odiar a la RAE? ¿Va a convertirse en su aliado, en su aliade, en su amigue? ¿O va a seguir odiándola porque se le van a ocurrir otras formas de quejarse que la RAE todavía no ha reglamentado? Eso es lo que va a ser interesante ver en el futuro. No si comienzan a explicarnos las definiciones de tal o cual término. Es el compañero Emanuel Dada. Abrace. Sí. Abrace muy grande, grande es inclusivo. ¿Verdad? Muchas gracias por la invitación, como siempre. Hasta pronto. Hasta pronto, nos vemos. De las redes sociales nos mudamos a la academia para conversar con el escritor y académico Orlando Luis Pallorazo. Orlando Luis, gracias por la conversación. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. ¿Se puede usar el lenguaje incluyente a la hora de la creación literaria? Es decir, como mandato, no como herramienta a la hora de que un personaje viva esa vida. Sí, claro. Bueno, el tema del lenguaje incluyente, inclusivo, tiene también que ver con la palabra que has dicho. La clave es mandato o obligación de usarlo, ¿no? Uh-huh. O sea, a partir de unas consideraciones, de unas conquistas históricas y de movimientos emancipatorios de las personas, de los individuos, de las minorías, pues se ha ido al lenguaje buscando evitar, ¿no? Usar estereotipos, expresar, reforzar los estereotipos que puedan terminar en la discriminación de personas y de grupos de personas, ¿no? Y evitando todo esto, a la misma vez, buscar un código de entendimiento, una forma de conexión, de empatía mejor, y en última instancia de la dignidad humana, ¿no? Todo esto es muy loable. El tema es cuando se convierte esto en un dogma, en una religión, en una fe, en una secta, que de repente es lo menos inclusivo del mundo. Propongo el siguiente medio sofisma, ¿no? A ver. Si no usas lenguaje inclusivo, pues tú eres un tipo que excluyes a las personas. Yo no creo eso. Yo creo que las personas que usan el lenguaje inclusivo no tienen por qué ser personas que excluyan a nadie, y las personas que no usan el lenguaje inclusivo tampoco están excluyendo a nadie. Porque no se trata de usar términos que resulten derogatorios, términos que estén cargados históricamente, sino simplemente de afectar
las estructuras semánticas, las profundas estructuras semánticas que no creó nadie, que no crearon los patriarcas, que no creó la iglesia y que en última instancia, bueno, con respeto a las religiones, en el principio fue el verbo, pero yo creo que el lenguaje es una cosa muy humana, muy de la tierra, muy de la mente y de la conciencia humana y que no fue creado tampoco por un ser superior. Eso no desmiente la existencia del ser superior. Entonces, el lenguaje, como un proceso histórico, ahora se trata de poner en tela de juicio y se trata de decir que la historia de la humanidad, empezando por el lenguaje, es como una gran secta patriarcal, represiva, y machista. En última instancia también para un cuestionamiento del europeísmo y del eurocentrismo. Y ahí yo creo que se entra en un juego ideológico y de políticas que perdemos el punto principal, como la pregunta que tú has hecho y el tema de tu espacio, ¿no? O sea, tenemos que arreglar el lenguaje viene con errores, hay tiempos verbales que no deben usarse más, no sé, el futuro del subjuntivo, por ejemplo, porque ya no representa una temporalidad espacial moderna. Está el lenguaje invisibilizando, en este caso, al género femenino, el masculino plural de muchas palabras en español invisibiliza al femenino, pero entonces las palabras neutras, las palabras epicenas, las palabras que incluyen, por ejemplo, yo soy una persona. A mí me gustaría ser un persono, porque yo soy masculino y defiendo mi género. Yo quisiera ser un persono. A mí no me gusta, por favor, que me llames persona, me ofende y borras mi género. Eso no es correcto. Yo soy una persona, para colmo, de nacionalidad cubana. Yo soy una persona muy cubana, amigo. Y eso no desmiente mi género. Orlando, ¿y qué? Entonces tú dices, estás en favor del participio activo, del ente, es decir, de quien preside es presidente, aunque la palabra presidenta existe desde hace ciento y tantos años. Sí. Pero el que canta es cantante casos, y así. Sí, en algunos casos me imagino que el uso va imponiendo la norma. Así que no me sería de extrañar que mis nietos ya hablen con la E y con la arroba. Pero eso no lo puedo evitar pero yo. Que antes nos dijo cómo se pronuncia, pero sí. Sí. En mi tiempo humano, pues tampoco soy un dogmático al respecto. Yo he dicho muchas veces presidente a una mujer y también he comenzado a decir presidenta porque no parece una violencia fónica tan fuerte. Sin embargo, me resulta más chocante y no lo usaría nunca presidente. El presidente de mi país, no. Pues yo me quedo con la E. Me gusta para la mujer, me gusta para el hombre, pero me parece que no rompe, dado, por ejemplo, la palabra dentista, que es para hombre, para mujer, taxista, policía, todas estas palabras terminadas en A, pues son para los dos. Y a mí no me molesta usar la A. Al contrario, me molesta usar la O, el policío, el dentista. O sea que estoy contra lo masculino cuando trata de violentar ciertas estructuras y también, claro, estoy contra lo femenino cuando trata de violentar ciertas estructuras y clamar un victimismo que yo no creo que tenga que ver con el lenguaje, tiene que ver con la sociedad, las sociedades represivas e intolerantes en las que hemos vivido, pero no con el lenguaje. ¿Me ayudas a enterrarme en un pantano? Hasta aquí la lengua, pero hay en el medio una serie de cosas que tienen que ver con, incluso desde la narración colectiva social contemporánea de al menos una parte de la sociedad, que tienen que ver con el respeto a la identidad. Absoluto. Entonces, si yo nací con los genes que tengo, con la calvicie propia de la testosterona de los hombres y con esta barba, pero un buen día mañana siento que mi identidad se mueve hacia lo femenino. Sí. Y te digo, Orlando Luis, a partir de mañana quiero que me digas Gabriela. Sí. ¿Qué sientes con esto? ¿Qué sientes cuando alguien demanda un trato específico? Sí, bueno, como todo cubano, ¿no? Que vengo de un país donde eso no existía, porque es importante que se sepa que en el socialismo no hay identidad. En el socialismo la identidad es revolucionario. Después usted es blanco, es chino, es negro, es homosexual, es heterosexual, es trans, pero primero usted es un sujeto revolucionario. El socialismo es la destrucción del individuo. Importante que se sepa. Estamos hablando de un fenómeno capitalista, de un fenómeno democrático, que es buscar la identidad plena del individuo. Entonces,
a la vez que yo salgo al exilio, comienzo a conocer estos fenómenos democráticos, estos fenómenos completamente del mundo occidental, no del oriental, y especialmente de Europa, de la gran civilización europea y de la gran civilización norteamericana, y empiezo a familiarizarme con ellos, entiendo la lucha ideológica, pero de repente, bueno, ante un primer asombro de por qué tendría yo que cambiar mi lenguaje, viene un entendimiento, como decir, ¿y a mí qué me molesta ser... o sea, de primera, por ejemplo, lo que me choca es que a veces yo te veo y construyo una imagen mental y tiendo a llamarte Gabriel. Si tú te ofendes porque yo te llame Gabriel, me parece que es un problema tuyo. Tan pronto tú me explicas que tu nombre es Gabriela, pues yo comienzo a llamarte Gabriela, aunque yo sigo pensando que tú luces más en mi mente, en mi estereotipo mental, como Gabriel. Pero estás en favor del respeto. Absolutamente. No me daña, yo no creo que dañe a nadie que las personas sean nombradas como las personas son llamadas. Ahora, ¿qué ocurre? Que se ha creado una guerra porque en algunos lugares, Canadá, por ejemplo, y en universidades norteamericanas, empieza a convertirse en ley. O sea, empieza a obligarme a mí a referirme en determinado, no tanto a la persona específica, sino referirme o abrir determinados documentos o incluso crear un currículum vitae donde no se va a leer, no se va a aceptar mi currículum vitae hasta tanto yo no defina mis pronombres. ¿Qué pasa si parte de mi identidad es que yo no tengo pronombres? Yo creo que donde quiera que yo aparezco, las personas me ven como un él o como, y los que me quieran ver como una ella no me ofenden y yo no quiero usar pronombres. Y he tratado de resistirme a eso en la universidad y eso ha provocado un rechazo y una exclusión por el único hecho de yo no emplear mis pronombres. Justo caminaba hacia ahí, hacia el desafío que esto implica en el mundo de la academia, supongo. Sí, absolutamente. Es también una guerra de fuerzas, una guerra de repente todo el mundo parece que cuando comienzas a hablar estás borrando. A mí me han dicho en un aula es que cuando tú hablas, tú borras mi existencia. Digo, bueno, pero yo necesito ese poder y hacer cosas. Yo quisiera borrar, como la canción de Silvio Rodríguez, quisiera borrar muchas cosas. Borrar a Díaz-Canel, borrar el castrismo, borrar el socialismo del siglo XXI, pero no logro borrarlo. Y de repente, por un comentario en un aula, donde yo planteo ni siquiera un comentario personal, sino un comentario de la manera en que yo hablo, pues mi lenguaje, este con el que estamos hablando, no otro, borra identidades. Yo creo que las identidades no pueden ser tan frágiles. Las identidades se respetan a sí mismos, se imponen a sí mismas en el diario construir de la sociedad, de la vida, y de repente depender de ese victimismo, partir a priori de que esta conversación, por ejemplo, que es este instante que está ocurriendo entre dos sujetos masculinos, está borrando al sujeto femenino, me parece que es de una pobreza intelectual terrible pensar eso. Es el escritor y profesor Orlando Luis Pardo Lazo. Gracias. Ahora comprendamos un poco mejor cuáles son los alcances del lenguaje inclusivo. Un poco al principio del programa les decíamos que es algo que se esté utilizando cotidianamente en la sociedad de manera extendida o es una discusión académica de sectores que miran la sociedad un poco desde arriba con la cierta pretensión de creer qué es lo que le conviene a los demás. Bueno, esos alcances tienen también algunas perfusiones regionales. En Argentina se habla mucho del asunto, en Estados Unidos se habla mucho del asunto, en España se habla muchísimo del asunto y en Chile parece que mucho más. Hablemos con Aldo Duque. Aldo, gracias por la conversación. Hemos estado viendo un poco que el panorama de la utilización del lenguaje inclusivo tiene como diferentes niveles de aplicación en distintas partes del mundo y quizás Sudamérica sea uno de los lugares en los que está bastante más arraigado. ¿Cómo funciona en Chile? Desastrosamente como funciona en todo el resto de Latinoamérica. El lenguaje inclusivo es un invento. No existe. El lenguaje, por definición, por antonomasia, es inclusivo, porque se hizo para incluir. El lenguaje es una de las cosas que nos desplaza de las bestias, el lenguaje abstracto. Y entonces el hombre, el ser humano, se dio diferentes formas de establecer comunicación a través de los monemas y los fonemas, conformando un lenguaje. De partida, el español, que es la lengua en virtud de la cual nosotros nos comunicamos, o mejor dicho, el castellano, después adoptado por España, tiene más de
93.000 palabras o vocablos. Un idioma riquísimo, en el cual caben todas las posibilidades de comunicación. Consecuencia, cuando se inventa este lenguaje inclusivo, lo que se busca hacer es, en el contexto de un ideologismo político o ideología política, es derribar fronteras. Esto tiene este wokismo o esta forma que diseña el wokismo para crear un lenguaje inclusivo, es decir, es privarte de tu identidad. El español, como el inglés, como el chino, como las lenguas cirílicas, tiene modismos, diferentes formas de hablar. Déjame hacer un pequeño paréntesis aquí, porque acabas de decir algo que suena a todo lo contrario de lo que en teoría es para lo que existe el lenguaje inclusivo, es decir, a la inclusión. ¿Y tú dices que el lenguaje inclusivo te priva de tu identidad? El lenguaje inclusivo lo que busca es privar de la identidad a cada pueblo. La palabra es la expresión del pensamiento. Las palabras dibujan el pensamiento o la realidad. No sacamos nada por ser las personas más inteligentes del mundo si somos capaces de comunicarlo, ¿no es cierto? Entonces, el lenguaje construye realidades. Y la forma en que el lenguaje construye realidades, ¿cuál lenguaje? Tu lenguaje. Tu forma de hablar el castellano, tu forma de hablar el inglés, el chino, el tailandés, lo que tú quieras. Cuando surge el lenguaje inclusivo, lo que busca es privarte de identidad, es privar a un determinado grupo humano de algo tan característico, algo tan propio como es su lenguaje, su forma de hablar un determinado idioma. Es decir, homogeneizar al ser humano. En otras palabras, homogeneizar al ser humano. Es decir, un camino que lo persigue la Agenda 2030 es que se busca la homogeneización del ser humano. La idea es que desaparezca el sujeto en pro del objeto. Es decir, el colectivismo en su más pura expresión. Desaparece el individuo en pro del colectivo y se subyuga a aquel. En el fondo, entiendes al individuo en función de la sociedad y no la sociedad en función del individuo. Eso, amigo mío, así lo veo yo. Nos estamos metiendo en camisa de once varas y quizás estoy volviendo más compleja la conversación, pero a ver, digamos que un conjunto de individuos construyen un colectivo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Así es, así es. ¿Crees que hay un conjunto de individuos que conforman un colectivo que, independientemente del uso político del lenguaje inclusivo, necesitan cierto reconocimiento? Todos los seres humanos, por antonomasia, requieren reconocimiento. La experiencia vital completa del hombre es la búsqueda de reconocimiento a sus pares. El hombre, mi querido amigo, siempre es la medida de todas las cosas. El individuo que está frente a ti es más bajo que tú o es más alto que tú. Es más gordo que tú o es más delgado que tú. Tú siempre es el punto de referencia. El hombre es la medida de todas las cosas. Siempre el hombre está en busca de reconocimiento y de individualizarse, hacerse distinto. Por eso, cuando hace más de 3 millones de años atrás, un cuadrúpedo se paró sobre sus dos patas y empezó a diseñar el pensamiento abstracto y se diferenció del resto de las bestias, entonces generó diferencia. Y esa diferencia es lo que cualificó al hombre y lo hizo ser racional. Esta desviación neuronal, esta anomalía neuronal que hizo que este bípedo implume se parase sobre dos actividades y pensara y diseñara el pensamiento abstracto, a diferencia del resto de las bestias. Eso tiene su correlato en el nominalismo. A cada objeto le dio un nombre. A esto le dio nombre un teléfono. A esto que se erguía sobre la superficie dijo es un árbol. A esa criatura va a ser un tigre. Bueno, a todo esto le dio un nombre. Eso se llama nominalismo. Y así surge el lenguaje. Es decir, el lenguaje como expresión del pensamiento abstracto para ordenar la realidad. Cuando tú atacas a través de la figura del lenguaje inclusivo, estás diciéndole, señor, ahora todos vamos a pensar lo mismo y todos vamos a creer lo mismo. Es decir, se busca una homogeneización del pensamiento racional. Y eso para mí es brutal. Ok. ¿Y de qué manera te parece que afecta en la cotidianeidad eso? Porque es tu perspectiva, ¿no? Pero ¿de qué manera eso afecta en la cotidianeidad de la sociedad? Todos los grupos humanos buscamos diferenciarnos. Todos tenemos algo que nos hace distinto a los demás. Y ahí surge la doctrina, la cultura identitaria. Cuando cae el muro de Berlín, hace poco, el 9 de noviembre, acabamos de conmemorar el 38º aniversario de la caída del muro de Berlín. Cuando cae el muro de Berlín,
El comunismo se ve desprovisto de sus principales bastiones de lucha. El comunismo se ve privado de su leitmotiv. Ya el socialismo real se desploman junto con la cortina de hierro y necesita abrazar algo para sobrevivir. Y abraza el indigenismo y el feminismo. ¿Qué antes no les tocaban? Pregúntate nomás, por favor, querido amigo, ¿cuántas líderes soviéticas hubieron durante la Unión Soviética? Ninguna. ¿Cuántas secretarias generales del Partido Comunista? Ninguna. ¿Cuántas líderes del Partido Comunista Cubano? Ninguna. Nicaragua ni hablar. Venezuela ni hablar. Entonces, abrazan el feminismo, abrazan el indigenismo cuando se desploman los socialismos reales en Europa Oriental. Y estas son sus nuevas banderas de lucha. Y junto con esto, naturalmente, este legítimo deseo de sentirse diferente, distinto y reconocido su identidad que se llama identitarismo o la doctrina identitaria es capturada por aquello. Y qué mejor que entonces crear algo, una vez más, que nos diferencia del resto de los seres humanos, que es el lenguaje que denomina inclusivo. Y más que mira, es más viejo que el hilo negro, decimos en Chile, más viejo que el hilo negro. Porque acuérdate que el primer intento de crear un idioma universal se llamó Esperanto. ¿Te acuerdas cómo era Esperanto? Por supuesto, claro. El Esperanto fue un intento de crear una lengua universal, legítimo. Hay mucha gente en el mundo que habla Esperanto, pero eso no te puede privar, por ejemplo, de que cuando tú estás frente a un hombre, no le digas hola hombra, y a una mujer hola mujero. Es que es ridículo. Yo siempre digo, no me digan por favor, no me hagan decir que me da pena, porque voy a decir una palabra fea. Ahora, deja tu apasionamiento de lado por un segundo para darnos un panorama de qué tan extendido está en Chile. Por ejemplo, hemos visto que en Argentina se han impreso incluso manuales oficiales de estudio en los que permíteme la redundancia, se incluye el lenguaje inclusivo como una expresión válida y fue distribuida por el Estado, por ejemplo. ¿De qué manera está esto extendido en Chile? Está creciendo, mi querido amigo, con mucha fuerza, sobre todo de la mano de las actuales autoridades políticas de nuestro país. Hay mucha gente dentro del contexto de los que integran las fuerzas políticas actualmente gobernando Chile, valga la redundancia, que creen en esto fervientemente, incluso también hay algunos textos escolares en Chile que hablan de un lenguaje inclusivo, e incluso bajo los eufemismos de decir que el lenguaje es algo esencialmente dinámico. Por cierto, la lengua es esencialmente dinámica. El castellano que hablamos hoy día no es el castellano que hablamos cuando se escribió el mío Cid, pero naturalmente está penetrando, sí. Pero hay cierto, yo he visto los últimos 2 años, hay cierta resistencia, sobre todo en algunas clases académicas universitarias, donde hay una resistencia a este lenguaje inclusivo que yo creo que va, en Chile al menos, a pesar de que hace 2 años atrás entraba con mucha fuerza, en televisión incluso. Claro. Y me tocó verlo como abogado en algunas audiencias judiciales, que algunos jueces y juezas te hablaban en lenguaje inclusivo, lo que hacía muy complejo una audiencia. Es el bípedo implume Aldo Duque, porque no tienes plumas, ¿verdad? No, ya no me quedan, pero me queda barba. Ok, hasta pronto. No pienso usarlo, no quiero usarlo, me incomoda usarlo. El lenguaje inclusivo me parece casi que un atropello a la lengua. Pero bueno, también sostuvimos a lo largo del programa que la lengua es de quien la usa, el lenguaje es de quien lo ejercita, lo utiliza y sí, muchas veces también lo transforma. Pero bueno, eso suele llevar mucho tiempo de verdad. Veamos qué pasa si esta tendencia de usar el lenguaje inclusivo en determinados sectores avanza, crece y se convierte en una herramienta transformadora del lenguaje español. Yo no lo creo, pero veremos qué sucede. Vamos ahora a darnos una vuelta para saber qué está pasando puertas adentro del Adam Smith Center for Economic Freedom. Esta semana, el Adam Smith Center for Economic Freedom organizó en la Florida International University el America's Tourism Summit. Se vivió una jornada repleta de ideas innovadoras y visión de futuro para la industria del turismo en todo el continente.
La sesión inició con el orador principal, que fue Patricio Espinosa de IBM, hablando sobre turismo inteligente y cómo la inteligencia artificial está transformando la manera en que vivimos y gestionamos los destinos y las empresas turísticas. Luego, el panel fue moderado por Juan Miguel Moreno, que contó con expertos como Patty Junen Latour de Google y Alejandro Mulor Zarza de Microsoft, quienes discutieron el poder de la tecnología para hacer evolucionar y revolucionar el turismo. También exploraron la importancia del turismo regenerativo con Mario Socatelli, inspirado en tendencias que apuestan por el desarrollo sostenible. La tarde se caracterizó por paneles que pusieron sobre la mesa temas como el progreso social, la colaboración público-privada y la relevancia del turismo en el desarrollo de las áreas rurales. Jacqueline Mora de la República Dominicana y David Whitaker de Greater Miami and Convention Visitor Bureau compartieron sus experiencias y estrategias para impulsar el turismo en la región. Finalmente, el evento cerró con una sesión de clausura, pues yo diría que caracterizada por la esperanza, con la propuesta de crear el Foro de Turismo de las Américas, un espacio de colaboración para romper fronteras y conquistar los mercados turísticos globales. Fue una jornada que demostró que el turismo puede ser motor para la prosperidad y la integración de nuestra región. Eso fue todo por hoy, chicas y chiques y chicos y lo que quieran ser. El punto no está en una crítica a las decisiones o a las identidades. El punto está en que querramos empujar a todos que entiendan, comprendan y modifiquen sus actitudes a cómo nos acomoda a nosotros. Creo que por ahí está el secreto de la conversación del programa de hoy. Antes de irse, por supuesto, pongan un like, pónganle clic a la campanita, suscríbanse al canal en donde nos están viendo y, por supuesto, les robo la promesa de encontrarnos la próxima. A nombre del Adam Smith Center for Economic Freedom les doy las gracias y los espero la próxima.